Emilio Lozoya, exdirector de Pemex del sexenio de Enrique Peña Nieto, ya casi llega al país. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, primero vamos a ver un poco de información. Esto es un artículo del Financiero y se titula Ahí viene Lozoya, avión que transporta al exdirector de Pemex, despega rumbo a México y después comentamos un poquito, ¿no? El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, viaja ya este jueves a México. Esto como parte de su proceso de extradición por los delitos de lavado de dinero, cohecho y fraude en México. Más temprano salió de la prisión de Navalcarnero, en España, para ser entregado a las autoridades mexicanas. Un portavoz del Cuerpo Nacional de Policía dijo a The Associated Press que la aeronave que transporta a Lozoya partió del Aeropuerto Internacional de Barajas, Adolfo Suárez, a las 17:57 hora local, 10:57 de la mañana, aquí en la Ciudad de México. El portavoz no tenía autorización para ser identificado por su nombre en reportes periodísticos. Se espera que el avión llegue en la noche de este jueves o la madrugada del viernes. ¿Por qué esto es significativo? ¿No? Esta es una de las principales líneas de investigación que parecen acercarse a las esferas políticas altas del gobierno de Peña Nieto, particularmente implicando directamente o muy cercanamente a Videgaray y a otros legisladores en su momento. Y Lozoya acepta voluntariamente el proceso de extradición y accede a cooperar con la justicia mexicana. Ahora, en realidad no le quedaba mucha maniobra, digamos. Pudo haber con argucias políticas, ¿no?, y legaloides, quizá posponer este proceso, pero eventualmente se iba a dar, ¿no? Y se iba a dar en el sexenio de López Obrador. O sea, no lo iba a poder posponer, mejor dicho, más de un año, ¿no? Por ahí, año y medio quizá, cuando mucho. Pero iba a enfrentar la justicia sí o sí. Entonces accede a cooperar con la justicia mexicana. Aristegui Noticias, ¿no?, menciona, ¿no?, descubre que Lozoya tiene en su poder evidencia que implica directamente a otras personas, ¿no?, legisladores particularmente, pero quizá no exclusivamente, que aprobaron el pacto por México. Y a partir de ahí, ¿no?, se pueden ir entrelazando, ¿no?, y siguiendo el dinero, los sobornos, ¿no?, y los tratos y las cuestiones, ¿no?, que se dieron en lo oscurito para pasar la reforma energética, que en el fondo es un entreguismo total y es una privatización de recursos estratégicos para la nación mexicana, que estos cabrones pues se entregaron, ¿no?, a privados, beneficiándose ellos mismos y a estas grandes corporaciones. Otro punto que hay que analizar de forma particular es que familiares de Lozoya están en custodia ahora mismo por las autoridades mexicanas, y esto probablemente sirve, ¿no?, de palanca, y será uno de los principales puntos que Lozoya quiera atender, si no otorgarles el perdón, por lo menos reducir la potencial sentencia que se les dé a sus familiares. Esto será el punto de quiebre, ¿no? Veremos a Peña Nieto en la cárcel, a Videgaray en la cárcel a partir de la captura de Lozoya. Aquí no me gustaría romper algunas burbujas que se han creado al respecto, pero me parece que hay que tomar esta noticia con mucha cautela, porque los procesos judiciales en México son extremadamente extenuantes, no exhaustivos, son tardados, son lentos, y finalmente, ¿no?, de forma tradicional se entrega muy poca justicia al respecto. Si esto se quedara solamente en Lozoya, sería indigno y sería un fracaso absoluto para la justicia mexicana, y particularmente para López Obrador y, Gertz Manero, ¿no?, en este caso la fiscalía. Pero el gobierno de López Obrador se vería afectado en la opinión pública si no se castiga a nadie más a partir de esta línea de investigación. Entonces, por ese lado podría parecer inspirador, ¿no?, o esperanzador pensar que a partir de Lozoya van a empezar a caer las fichas, ¿no?, y los naipes, como
algunos han sugerido. Por ejemplo, Epigmenio Ibarra, ¿no? Escribe hoy, no recuerdo si es en La Jornada o donde escribe Epigmenio, que, que esta es la pieza, ¿no? Que va a derrumbar toda la torre, ¿no? de cartas. Que no sé si necesariamente estoy eh, de acuerdo con esa postura, porque o sea, hay muchas cadenas, ¿no? Y hay muchos eslabones que se pueden dar, y digo, y hay muchos escenarios en los que o se quedan los Oya, o se quedan los Oya y quizá algún otro secretario de Estado, ¿no? Y ya, ahí se acaba. Esto es perfectamente posible. O sea, pero dirás, no, pero están las grabaciones, ¿no? Y está diciendo que hay otros legisladores y personajes que... Pues sí, pero lo que se habla es que se otorgaron sobornos para la aprobación de la reforma energética. Lo cual me suena, digamos, un tanto frágil, porque los votos para la reforma energética ahí estaban, cabrón. O sea, el Pacto por México son, digo, en su momento fue el PRI, no el PAN, el Verde Ecologista y el PRD. O sea, digamos, Morena fue el único que hizo disenso en ese sentido. Entonces los votos ya los tenían, cabrón. Entonces ya tienen la mayoría. O sea, digo, de todos modos sería ilegal, ¿no? Recibir cualquier tipo de trato, canonjía, beneficio, soborno por un voto en el legislativo. Pero digamos, o sea, dentro de toda la estructura de poder y corrupta y de desvío de recursos de Huachicol, ¿no? Por ejemplo. O sea, este tipo de sobornos, pues digo, o sea, quizás se castiguen, ¿no? Pero, o sea, que esa sea la línea de investigación que conduzca a la caída de Peña Nieto, o sea, se me hace un salto lógico, ¿no? Demasiado grande como para que eso sea, como mencionas, ¿no? La ficha que derrumba el castillo. Ahora, digo, o sea, tampoco es imposible, pues. Y también puedo ver un escenario, ¿no? O un par de escenarios donde a partir de los Oya no se le vincule quizá a Beltrones, ¿no? Que en ese tiempo era, digamos, el coordinador, ¿no? de los senadores, no era un operador político cuyo trabajo era conseguir estos votos en los tanto en la facción propia como en las ajenas, ¿no? En los otros partidos políticos. Entonces podría haber que de esta forma estuviera vinculado, ¿no? Y ese sería un paso más cercano a la estructura de Peña Nieto, pero aún así no es tan directa. Entonces habrá que poner mucha atención y habrá que ser muy cautelosos con los análisis que se ven al respecto. Porque, o sea, de nuevo, o sea, mucha gente está diciendo, o sea, ya, a partir de esto cae Peña Nieto. Honestamente no lo veo tan directo. Ahora, no es la única línea de investigación. O sea, veamos, por ejemplo, el caso de Cerón, ¿no? El caso de Ayotzinapa, que se está derrumbando, la verdad histórica que implicó a Murillo Karam, que implica a generales, que implica al mismo Omar García Harfuch, que recordemos que en ese momento era el encargado de la Policía Federal para el gobierno de Guerrero. Digo, y ahí, o sea, si Murillo Karam está implicado, ahí es un saltito, ¿no? A Peña Nieto, ahí no hay mucha distancia, pues. Entonces podría haber esa otra línea de investigación como un paso relevante. Pero digo, bueno, honestamente hay que esperar a ver los resultados de las investigaciones, que no van a salir mañana ni pasado mañana. Las audiencias se espera que empiecen lo más pronto posible, probablemente será al inicio de la siguiente semana cuando empiecen las audiencias, que serán a puerta cerrada por tema de COVID, pero también por tema de confidencialidad, ¿no? Seguramente habrá filtraciones y esto será motivo de comentarios más adelante, pero de nuevo, o sea, hay que ser muy cautelosos con lo que se concluye de esta primera acción, que sí es un paso importantísimo. O sea, no es insignificante que el director de Pemex de un sexenio esté acusado de lavado de dinero, de corrupción, y que por fin se haya aprendido, ¿no? Pero esto no significa necesariamente que todas las estructuras de poder atrás vayan a caer, y que además, o sea, si me apuras tantito y empiezas a jalar el hilo de la corrupción, ¿no? A través de estas líneas de investigación, o sea, seguramente se vinculan de forma internacional con otras, con empresas grandotas, quizá con otros gobiernos, y no sé, o sea,
pero tampoco sé si van a llegar hasta allá. Entonces seamos muy cautelosos con lo que consumimos, con lo que vemos al respecto. Sí es un paso importante, es algo positivo que se haya capturado a esta persona, ojalá que se haga justicia. Y bueno, o sea, seguiremos evidentemente muy atentos a cómo se desarrollan esta investigación y los otros líneas de investigación que están vinculando tanto al gobierno de Peña Nieto como al de Calderón, ¿no? Con Genaro García Luna en Estados Unidos. Muchas gracias por ver, ¿no? Comenten, suscriban, toda la cuestión que se supone que deba decir, y nos vemos hasta la próxima.